Bueno, continuamos con la segunda parte del tema de calentadores de paso continuo según la norma 3531. Quiere decir, un resumen de esto del tema anterior. Hablamos de que los calentadores de paso continuo según la 3531 también se clasifican en categorías, categoría 1.3 y categoría 1.2H, que son los diseñados para usar una sola familia de gas, y categoría 2 romano 2H3, quiere decir están diseñados para usar gas de la segunda familia del grupo H, gas natural, y de la tercera familia GLP, butano y propano. Y esta clasificación también está dada en circuito abierto, quiere decir los calentadores de circuito abierto obligatoriamente requieren la norma de ventilación, quiere decir la norma NTC 3631. Y los de circuito cerrado, que son cámara estanca, no requieren ventilación y traen ducto según el fabricante. Quiere decir, el calentador circuito abierto ya sabemos que toma el aire del mismo recinto. En cambio, el circuito cerrado, ellos toman el aire del exterior por el ducto, que es un diseño del fabricante. También su clasificación de estos calentadores están dados en tipos. El tipo A, AAS, que es el calentador que no requiere ducto de evacuación de humos. Esto aplica solamente para Colombia. Es decir, porque en otros países todos los calentadores allá requieren ducto. Y además no se pueden instalar en el interior de la vivienda en otros países. Por ejemplo, aquí en Colombia, este calentador que no requiere ducto debe cumplir obligatoriamente la 3631, que ya hablamos que es un artefacto circuito abierto. Y también la norma 3531 en la construcción. Cuando las alturas de instalación sobrepasan las 2000 metros sobre nivel del mar, cuando la altura es de mayor o igual a 2000 metros sobre nivel del mar, la resolución 0936 prohíbe instalar estos equipos en el interior de la vivienda. Por ejemplo, si se instala en el exterior, porque ya obligatoriamente se instala en el exterior, debe cumplir la norma 3643, donde habla que no puede estar expuesto a corrientes de aire que no afecte la combustión. También se clasifican en tipo B. Los tipo B requieren ducto. Entonces, como también es un artefacto circuito abierto, un calentador circuito abierto, debe cumplir la norma de ventilación, la 3631. Y la norma del ducto, que es la norma 3833, que es la norma obligatoria para los calentadores tipo B, que son tiro natural. Entonces, la clasificación de estos de tiro natural, tipo B, se dividen en dos modelos. El tipo B1, que fueron los que llegaron hace más de 20 años a Colombia, que son calentadores tiro natural, pero no tienen dispositivo de seguridad de mala evacuación de humos. Ya la nueva resolución y la actualización de la norma 3531 obliga que los equipos sean tipo B11BS, donde ya deben de tener un sensor de bloqueo de humos o un termostato de humos, y sigue siendo un calentador tiro natural. También se dividen en tipo B2, que es decir, ya los B2 son tiro forzado, pero con la nueva actualización de la norma 3531 aparece el B22, que trae el ventilador sobre la cámara de combustión, y el B23, quiere decir el B23, el ventilador va debajo de la cámara de combustión antes de los quemadores. Quiere decir, este B23 tiro forzado ya hace una función, el ventilador funciona como aire insulfado o aire soplado. Quiere decir, este tipo de calentador, el aire del ventilador es el fundamental para la mezcla aire-gas. Bueno, de los circuitos cerrados, que no requieren ventilación, quiere decir, están exentos de la norma de ventilación porque son cámaras estancas, son sellados, que son los únicos artefactos o calentadores que se pueden instalar en vivienda, en los dormitorios de la vivienda o en los baños. Aparecen los tiro balanceado, como el C1, C2, C3, quiere decir, hacen el balanceo en la combustión con la evacuación de los humos. También traen el ducto del fabricante. Y aparecen los más modernos, los tiro forzado, C12, C32, etc. Es decir, ya estos equipos son más seguros, son más modernos, porque evacúan por tiro forzado con el ventilador y tienen un dispositivo de seguridad en la mala evacuación de humos, como un presostato
o switch de presión de aire. Bueno, estos equipos tipo B2 se pueden instalar en ductos comunales de evacuación de humos. Ductos comunales quiere decir en un edificio que tenga un Witron o un CHAP, se pueden instalar en cada apartamento y un Witron recibe cada señal del ducto que trae el fabricante. Y también los tipo B11 y B1 también se pueden instalar por ductos comunales. Aquí en Colombia realmente el tiro forzado todavía no hay diseños para ductos comunales, porque no se conoce mucho este tipo de instalación, porque las edificaciones no la han construido con ese diseño para evacuar por ducto comunal. Bueno, y los tiro natural también se pueden instalar el ducto de evacuación individual por fachada, pero cumpliendo ¿cuál norma? La norma 3833. Bueno, continuamos entonces con la teoría de la norma 3531. Quiere decir, la fórmula de cálculo para hallar la potencia útil y potencia nominal de los calentadores de paso continuo es la siguiente. Q, masa por calor específico por delta de T. Quiere decir, delta de T es la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura que debe alcanzar un calentador cumpliendo esta norma. Q es potencia útil en kilocalorías sobre minuto. M es masa del agua en kilogramos sobre minuto. CE es el calor específico del agua, que es una constante mundial, que el agua requiere 1 kilocaloría de energía para elevarle 1 grado centígrado a 1 kilogramo de agua. 1 kilogramo de agua es lo mismo decir 1 litro de agua. Y delta de temperatura es el incremento de la temperatura a 25 grados. Quiere decir, si el agua inicial, temperatura ambiente del agua, se encuentra a 20 grados, el delta debe ser 25, el agua debe salir a 45 grados con un margen de error de 2 o 3 grados según la norma. Aquí hay un ejemplo de una ficha técnica. Por ejemplo, si hallamos la potencia útil requerida para un calefón de 10 litros por minuto y la eficiencia es del 75%, vamos a hallar la potencia útil. Entonces, la fórmula que conocimos anteriormente la vamos a reemplazar. Entonces, Q, potencia útil, es igual a 10 kilogramos por minuto de agua. Ya sabemos que 1 kilogramo de agua ocupa un volumen de 1 litro de agua. Por calor específico, 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Por el delta de temperatura con que se calculan los calentadores, 25 grados centígrados. Esto nos da 250 kilocalorías minuto. Las 250 kilocalorías minuto, si lo hicimos en una unidad de conversión, nos da 17,44 kilovatios. Entonces, si miramos la ficha técnica del calentador que estamos calculando, aquí miramos que tiene una potencia útil de 17,5 kilovatios. Vamos a hallar la potencia nominal. Entonces, con la eficiencia, que eficiencia es igual a potencia útil sobre potencia nominal por 100, potencia nominal sería potencia útil sobre eficiencia por 100, donde la potencia nominal, que es el gasto nominal declarada por el fabricante, sería 17,44 kilovatios sobre el 75%, eso nos da 23,3 kilovatios. Vemos la ficha técnica del equipo y aquí nos dice gasto nominal 23,4 kilovatios, quiere decir gasto nominal o potencia nominal, que es la que declarada por el fabricante. Entonces, potencia útil 17,5 kilovatios es la requerida para calentar el agua. Y el potencia gasto nominal, que es la mayor, 23,4 kilovatios, con esta es con que se calcula el diámetro, el orificio del inyector. El inyector o la esprea, que llaman en México. Entonces aquí, de esta ficha técnica, hicimos un ejercicio del cálculo de la fórmula de potencia útil. Vamos a hablar ahora sí de las partes importantes de un calentador. De un calentador modelo de encendido manual. Quiere decir, modelo de encendido manual fueron los primeros calentadores que llegaron a Colombia de hace más o menos 20, 25 a 30 años, que tienen encendido piezoeléctrico
y también se pueden encender con un cerillo o un fósforo. Del encendido piezoeléctrico se pasó al encendido piezoelectrónico, que ya maneja una pila. Bueno, entonces aquí tenemos las partes normales que construyen un calentador de paso. Por ejemplo, este es un tiro natural porque tiene una chimenea cortatiro. Tiene un intercambiador de calor, la cámara de combustión, por donde pasa el agua, y por el radiador es donde se eleva la temperatura y se aprovecha la eficiencia de la combustión. Conjunto de quemadores, válvula de gas, cuerpo válvula de gas. El cuerpo de válvula de gas de estos diseños, como tienen termopar, internamente tienen un electroimán o una bobina. Y válvula hidráulica, que ya internamente tienen otros componentes, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Conjunto piloto, donde está el termopar y una llama piloto para calentar el termopar y generar un voltaje. Aquí vemos el termopar aparte, en una forma aparte. Partes de la válvula de gas. Entonces, cuando es un calentador de los modelos viejos, de los son aceptables, tenemos el termopar, está unido, enroscado a un electroimán o una bobina o un grupo magnético que también le llaman. El piloto, al calentar el termopar, genera una fuerza electromotriz, un voltaje de 15 a 50 milivoltios capaz de sostener o energizar este electroimán. Pero este electroimán, para que se sostenga, la perilla del calentador debe girarse y enclavarla hacia adentro para hacer la armadura de disco con el electroimán o la bobina. Entonces tenemos el vástago de arrastre, que lo arrastra la perilla, el cono, que se gira para que dé paso de gas, el termopar y el piloto, la bujía de encendido, cuando es encendido piezoeléctrico, el electroimán o grupo magnético. Entonces aquí vimos las partes de una válvula de gas, de un calentador de encendido manual. Funcionamiento de una válvula de gas de estos sistemas. Primero, entonces, paso 1, llama piloto calienta el termopar, es decir, más o menos 20 a 40 segundos. Que decía, cuando calienta el termopar y la perilla está en posición piloto con la armadura disco, se sostiene el disco y la armadura disco del electroimán. Que decía, el piloto permanece encendido permanentemente, porque ya son pilotos permanentes. En el paso 3, cuando ya usted abre el grifo, circula el agua por la válvula hidráulica y acciona el mecanismo de encendido lento, encendido progresivo, que está en la membrana, en la válvula hidráulica. La membrana es la encargada de accionarse por el paso del agua y esta acciona el disco, pulsador o plato membrana. Y la válvula de gas principal y muelle, quiere decir, el muelle de la válvula de gas principal es la que levanta para que pase gas directamente a los quemadores. Paso 4, entonces ya enciende el conjunto de quemadores. Todo esto depende de qué? Depende de la presión del agua versus el caudal del agua. Quiere decir, los calentadores de paso, modelo viejo, dependen de una presión mínima del agua, de 7, 10, más o menos PSI, o algo de bares, una presión también en bares de 0.2 bares. Aquí tenemos válvula hidráulica, las partes importantes de una válvula hidráulica. Entonces tenemos, por ejemplo, las más reconocidas, mencionemos el regulador de caudal de agua, que está aquí en esta parte. Tenemos el cuerpo válvula hidráulica en bronce. Tenemos la membrana o diafragma. Tenemos el plato membrana o disco pulsador. La parte superior de la válvula hidráulica, el eje vástago. Quiere decir, este es el eje vástago que el disco pulsador vence para que este vence el muelle dentro de la válvula de gas. Aquí tenemos el mando caudal de agua. Y en este lado acá tenemos el venturi hidráulico. Quiere decir, el venturi hidráulico, que ya en otra diapositiva hablamos de qué función cumple un venturi hidráulico. Funcionamiento válvula hidráulica. Entonces, como estábamos hablando, el paso 1,
pasa el agua fría y circula en dirección regulador caudal de agua. Entonces entra del agua fría, entrada del agua fría pasa por el regulador caudal de agua. Quiere decir, en estos calentadores viejos, anteriores, los reguladores caudal de agua están hechos en bronce, entonces tienen mucha duración. En los calentadores actuales, los modernos, electrónicos, tienen un regulador de caudal en plástico. Quiere decir, algunos vienen en un teflón y son uno de los repuestos que más se dañan. Entonces aquí tenemos conjunto regulador caudal de agua. Paso 2, se acciona la membrana y el disco. Entonces aquí ya se levantó el diafragma y levantó el disco. Al levantar el plato membrana, entonces el agua sigue en recorrido por el venturi, a encendido lento. Entonces aquí tenemos el venturi hidráulico, quiere decir aquí hay un estrechamiento de caudal. ¿Y qué hace? Esta fuerza, al vencer la membrana y el disco, se levanta el muelle de la válvula de gas principal. Por eso estos calentadores dependen mucho de la presión del agua. El día que la membrana o el diafragma esté roto o deficiente, no es capaz de levantar el muelle, entonces el calentador no va a encender. Esquema de funcionamiento del venturi. Entonces aquí tenemos el venturi. Quiere decir el venturi, quiere decir hay una reducción de ¿qué? El agua circula, hay un estrechamiento. Esto tiene un parecido a los venturis en el dibujo de un venturi de un quemador. Es decir, un venturi de un quemador hace otra función. En el venturi hidráulico, entonces el agua aumenta la velocidad. Y tiene una comunicación con el encendido lento o el encendido progresivo. Quiere decir, en algunos calentadores chilenos, como el Home Express, el AC, modelos de las versiones anteriores, traen un balincito. Entonces, ¿qué hace? Al circular el agua por aquí, hace esta función. El agua tiene comunicación por la parte también de encima de la válvula hidráulica. Es decir, cuando usted cierra un grifo, esa comunicación del agua pasa a la parte de encima de la membrana, entonces hace que se descienda y equilibra las dos presiones. Por eso esto garantiza de que el calentador no se quede encendido. Entonces el efecto Venturi en la válvula hidráulica aumenta la velocidad, disminuye la presión, creando ¿qué? Una succión que desplaza un diafragma al abrir un grifo. Y al cerrarlo, desciende de nuevo. Entonces esto desciende es porque tiene comunicación la parte de abajo con la parte de arriba por un orificio pequeño y equilibra las dos presiones. Parte importantes de encendidos de calefón electrónicos. Entonces, los calentadores electrónicos ya manejan más tecnología. Ya aquí no se encienden manualmente. Entonces ya es un calentador que maneja varios electrodos, algunos traen hasta 2 electrodos, sensores de ionización. Ya aquí desaparece el termoparo o la termocupla, que cumple la función de sensor de llama o por ausencia de llama, o también le llaman vigilador de llama. También ya este sistema maneja electroválvulas solenoides de 3 a 12 voltios. Los otros sistemas manejan válvulas electroimanes, quiere decir que trabajan con 15, 10 milivoltios, máximo de voltaje. Entonces ya aquí esto depende de ¿qué? De una caja de baterías con 2 baterías. Es decir, ¿para qué? Para que el voltaje de 3 voltios sea suficiente para energizar una electroválvula o una válvula solenoide. Ya estos equipos también tienen ¿qué? Un módulo electrónico. Algunos modelos como tipo A traen piloto ODS con el sensor de llama ubicado en el piloto ODS. Traen termostato de humos y traen también termostato high límite de agua. Entonces vamos a continuar hablando de cada uno de estas partes importantes. En los calentadores modernos, quiere decir, los más modernos son los calentadores inteligentes. Aquí tenemos un diagrama de un calentador inteligente. Quiere decir, ya un calentador inteligente da código de errores, usted puede programar la temperatura en el display, maneja 2 tarjetas. Quiere decir, este es el controlador que programa la tarjeta principal, que viene a ser este diagrama. Entonces, estos calentadores están programados con código de errores que orientan al técnico ante un cuadro de fallas.
Aquí hay más tecnología, desaparece la válvula hidráulica, aquí aparece un sensor de agua o un flujostato o un switch magnético de agua que da una señal, cuando pasa el agua, da una señal eléctrica a la tarjeta. Ya estos equipos también manejan presostatos o switches presión de aire. Cuando son tiro forzado, ¿qué función cumple? El presostato, si no hay buena evacuación de humos o no hay señal de que el ventilador esté trabajando bien, este calentador se bloquea, dando un código de error. También tiene sus termostatos hay límites de agua y también traen termistores, sondas NTC y el ventilador y los sensores de llama. Entonces aquí tenemos, pues en el diagrama, ya estos equipos manejan más válvulas solenoides, porque son equipos que son automodulantes, que manejan hasta 4 válvulas solenoides. Aquí tenemos 1, 2, válvula principal y válvula de regulación. Entonces, estos equipos son más modernos. También estos equipos, como estamos mencionando, manejan las ondas NTC, quiere decir los termistores, que la función de ellos es dar una señal a la tarjeta para informar que la temperatura del agua es la que está programada en el control de display del calentador. Bueno, tenemos los normales que manejan un módulo electrónico normal que vigila la llama, da chispa y maneja los controles de ¿qué? De sensor de llama, de termostatos hay límites de agua o termostatos de humo. Entonces este es un módulo electrónico de un calentador pequeño de 5.5 litros de diferentes marcas, por ejemplo una SET, un Classy, un Shimazu, etcétera, etcétera, porque realmente la tecnología aplica para muchas marcas de calentadores. Válvula de gas, válvula solenoide. Entonces aquí tenemos el cuerpo de una válvula de gas de un calentador de 5, de 10, hasta de 12 litros por minuto. De los calentadores tipo A, tipo B, hasta un tipo B2. Entonces está la válvula solenoide, la entrada del gas, cuerpo en una aleación aluminio-antimonio, mando caudal de gas, entonces ese es el cuerpo válvula de gas con la solenoide. Válvula hidráulica, entonces aquí tenemos el cuerpo válvula hidráulica, donde está al lado pegado el interruptor o microswitch, que es cuando pasa el agua le da la señal a la tarjeta para que el calentador active el haz de chispas y energice la solenoide. La válvula hidráulica se comprende las partes importantes, como estábamos hablando ahora: plato, membrana, disco pulsador, diafragma o membrana. La membrana trae un casquillito aquí en bronce, que es el que se comunica con la parte de la tapa de arriba de la válvula hidráulica. Para lo que estábamos hablando, de que cuando se cierra un grifo, él debe garantizar el cierre del paso del gas. Y lo que estamos hablando, el regulador caudal de agua. Es un disquito de plástico en teflón con un resorte. Este regulador caudal de agua es uno de los índices más altos de servicio en estos calentadores, porque primero realmente venían en bronce, y los de bronce nunca se dañaban. Tubo de entrada de agua fría y mando caudal de agua fría. Entonces aquí vemos las partes importantes de la válvula hidráulica. Esta válvula hidráulica, el sistema Venturi, el Venturi hidráulico es un tornillito pequeño y también tiene un restrictor de flujo, todo tornillo que le llama restrictor flujo caudal de agua. Electrodos de encendido y sistemas de ignición, quiere decir, en algunas marcas traen hasta 2 electrodos de encendido. Otras marcas no traen sino uno. Por ejemplo, normalmente los de 10 litros, 12 litros traen hasta 2 electrodos de encendido o bujías. Y aquí tenemos a un lado el sensor de ionización o sensor de llama, que la función es rectificar o vigilar la corriente, quiere decir vigilar la llama y generar una corriente en microamperios o miliamperios. Funcionamiento de un calentador sistema ionizado. Quiere decir, tiene una tarjeta donde en el diagrama pues muestran, por ejemplo, este es un calentador de la línea Bosch, de los primeros que llegaron a Colombia, donde manejan un electrodo para encender ¿qué? El piloto, donde manejan un sensor de llama,
y donde maneja 2 electrodos y un sensor de llama, y maneja unas termocuplas que hacen del sistema de seguridad ODS. También tiene termostatos high limit de agua, y aquí vemos también el compartimento de las baterías y la electroválvula solenoide que trabaja con 3 voltios. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Primer paso, abrir grifo de agua caliente. En el paso 2, al abrir usted el grifo, se acciona el interruptor de la válvula de agua y se abre la válvula de gas. Quiere decir, al haber el haz de chispas, automáticamente está abriendo el paso del gas y se encienden los quemadores. Entonces, dando el paso de chispas, quiere decir, una chispa más o menos en estos equipos, según la norma 3531, puede dar chispa de 8, máximo 11 segundos. Quiere decir, si en ese tiempo no ha encendido el calentador y no ha rectificado la llama, esa tarjeta no puede seguir dándole la orden de más chispa, porque el tiempo solamente es de ese tiempo, de 8 segundos, máximo 11. Ya en el paso 4, ya el sensor de llama da la señal de rectificación de combustión. Entonces ahí es donde ya que el quemador queda funcionando y ya empieza a funcionar con los dispositivos de seguridad como termostato, o también cuando cierran el grifo del agua, automáticamente pasa el microswitch a cerrado, entonces debe apagar el quemador. El paso 5, se sostiene la combustión. Entonces, como estamos hablando, depende del flujo de agua y presión de agua. Todos estos equipos dependen de eso. Y cuando son equipos circuito abierto tipo A, que tienen dispositivos de seguridad ODS, la ventilación es fundamental, la ventilación de la norma 3631. Aquí vemos un diagrama de instalación con la norma NTC 3643. Quiere decir, como este es un calentador tipo A, debe cumplir la ventilación. El B1 y el B2 también debe cumplir la ventilación. El B1 y B2 debe cumplir la norma del ducto 3833, 3567. El tipo B1, el tipo B2, las recomendaciones del fabricante. Quiere decir, hay que revisar fugas de agua, de gas y chequeos de funcionamiento. Pero la norma 3643 para Colombia obliga a la instalación de una llave de agua, de entrada agua, un cheque hermético, no un cheque aliviado como se exige en el calentador termotanque o acumulador, conectores de agua, ya sea flex y mallas, puede ser cobre o puede ser pez al pez. Entonces, esto hace parte de la norma 3643. Y la conexión del gas, válvula de corte de gas y conexión del gas. Muchos instaladores lo instalan con pez al pez. Yo recomiendo realmente un conector de gas, un conector especializado para gas, una manguera, flex y malla de las importadas. Bueno, tenemos aquí cuadro de fallas comunes para los calentadores anteriores. Cuando el piloto no enciende la primera vez, porque usted lo tiene que encender manualmente, hay aire en la tubería. Entonces recomiendo purgar el aire, ya sea accionando la perilla hasta que salga aire del tubo que lleva el gas al piloto. Piloto prende y no se sostiene. Entonces todo eso tiene que ver con el termopar flojo, la llama del piloto débil, electroimán deficiente. Cuando la llama es amarilla, ventilación inadecuada. Cuando da hollín, presión del gas, también combustión incompleta, inyectores equivocados. Eso puede generar hollín. Quemadores sucios, entonces ya es un problema de ¿qué? De mantenimiento. Quemadores sucios es un problema de equipo que no tiene, lleva muchos años trabajando y no le han hecho limpieza, mantenimiento, del cual se recomienda una vez al año hacerle mantenimiento. También la ventilación genera una combustión incompleta. Entonces los equipos, al generar hollín, carbón, los quemadores empiezan a generar suciedad en ellos. Quemadores no encienden. Entonces estos equipos, como le digo, dependen de la presión del agua y el caudal del agua deficiente. Entonces verificar con un manómetro si esta presión es la suficiente para funcionar.